Chávez, ustedes lo ven en este documental, hay otros evidentemente, tampoco se define socialista, pero no vamos a ocultar que lo era. En otros sí se define como socialista. Y es evidente que lo que se tiene que definir desde esa perspectiva, en términos de la propia dinámica de la historia de las luchas de liberación en América Latina. Socialismo, el socialismo marxista, el socialismo emancipador, el socialismo radical en ese ámbito que tan mal visto está, y está mal visto porque entre otras cosas se han puesto etiquetas. La lucha antisubversiva, la lucha contra el comunismo, los elementos de la Guerra Fría, todo eso está no en la piel, sino, si ustedes quieren, ahora que se utiliza tanto, en el ADN de Chávez. Porque todos los latinoamericanos que nacen en los 60, es posible que vivieron, por ejemplo, la Unidad Popular en Chile. Los que nacieron en los 40 habrán vivido el golpe de Estado en Guatemala, la invasión de República Dominicana, el golpe de Estado en Brasil, no, el cambio de gobierno, todos aquellos elementos de los 50, 60 que se empezaron a articular a través de este concepto de los dos bloques, donde América Latina no apareció como el factor dinámico de cohesión, entre otras cosas, de los Estados Unidos, bajo un nuevo control, bajo una nueva hegemonía. Y esa hegemonía lo marcaba también Estados Unidos. Por tanto, fue socialista y ha sido demócrata, y de hecho es demócrata. También ha sido anticapitalista. Y hay un elemento también que lo diferencia. Pertenece a las clases pardas. Es decir, es mestizo, para decirlo en castellano barato, ¿no? ¿Y eso qué significa? Un odio fundamental por parte de las clases dominantes de los países de América Latina. Ser pardo, ser mestizo, ser incluso indio y tener actividad política significa el rechazo más absoluto de una oligarquía que no puede tolerar, ¿no?, que desde la perspectiva del ejercicio del poder político se construya de manera ciudadana. Es más, tolera, entre comillas, que Lula, ¿no?, blanco desde esa perspectiva, pueda ser presidente de Brasil, y se le ensalza, pero no que Evo Morales, un indio, sea presidente de Bolivia. Y eso hay que entenderlo en la lógica del colonialismo interno, en la lógica de las dinámicas de la represión, los factores fundamentalmente de exclusión, de marginalidad y también de exclusión de la cultura, de la ciencia, de las artes. Y ese elemento de ser, entre otras cosas, de ser miembro de las clases pardas, le da una visión del mundo distinto, la visión de los oprimidos. A él no se lo tienen que contar. La lógica del oprimido no es la lógica de la opresión de Simón Bolívar en el Manifiesto de Jamaica o de Granada, en el cual reivindica el hecho para las clases pardas, reivindica el fin de la esclavitud, lo realiza, pero él nunca lo ha vivido. Nunca ha vivido la miseria. Sí, la ha vivido, pero la ha vivido en otro contexto, eso quiero decir. No estoy diciendo que pase por encima, sino que tiene otra vida distinta. Con 14 años él tenía ya, digamos, acumulado por herencia de madre y después de tío, el equivalente, en la época, no digo el equivalente, sino en la época, 1.200.000 pesetas. En 1817, o sea, no estamos hablando de, bueno, 1814, 1809, 10. O sea, que estamos hablando de que el equivalente, ¿qué podrían ser eso ahora con inflación? Y con, bueno, ahora tenemos el euro, habría que ponerlo en euros, pero, en fin, más que la fortuna de Bárcenas, ¿no? Ya, pues, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? En términos, por plantearlo, digamos, por lo tanto, él va y acude a la escuela pública, a la escuela reglada, a la educación pública. Y él va a la escuela militar como una posibilidad. Bolívar a los 14 años entra a esa academia de guerra articulada a través del imperio, en el que va a ir a Francia, va a ir a Gran Bretaña, va a ir a España. Bolívar era un vividor, en el buen sentido de la palabra, de la época. Le gustaba el teatro, le gustaba el trago, también tomaba, le gustaba también la mujer, más allá del hecho de la muerte de su mujer tempranamente. O sea, era un hombre que cuando estaba en Europa, de los 3 viajes que hizo, pasaba en el teatro, iba, estaba, salía, es decir, no era un tipo fuera del contexto de vivir su época, y se relacionaba también con reyes, y se relacionaba también con condes, duques, etcétera, etcétera. Era su entorno natural.
En el caso de Hugo Chávez, para entenderlo de esta perspectiva, ¿no?, tenemos otro elemento diferenciador. Tras la famosa campaña que lo tienen ustedes aquí, que es la gran campaña admirable, que es de Cartagena a Caracas, que es cuando se libera desde Colombia a Venezuela, es decir, fundamentalmente en el 15 de junio de 1813, uno trae aquí también, que donde está decretado también ese concepto de guerra-muerte, que significará, digamos, ese desgarro con un texto de Simón Bolívar, escrito por Karl Marx, que yo aconsejo leerlo también, sin acritud, es decir, bajo el criterio de lo que Marx piensa de Simón Bolívar en un artículo, y está muy construido por esa guerra-muerte que ustedes saben, ¿no?, que en La Guaira él manda a matar en términos de lo que era la lucha de independencia, ¿no?, 800 personas detenidas en el ámbito de lo que eran los presos del ejército realista, ¿no? Eso se magnifica bajo otro criterio, pues no vamos a estudiar eso, pero digamos que está ahí como elemento. Después también 2 derrotas en la primera república venezolana o de Venezuela, ¿no?, construida por Francisco de Miranda, también entra el criterio de mal estratega. Es decir, todos los factores que van construyendo también el descrédito desde el punto de vista del concepto de vidas ejemplares. Por tanto, desde esa perspectiva, cuando esa gran campaña admirable que va de Cartagena a Caracas y que va a dar lugar a la Segunda República de Venezuela, él va a ser nombrado con el título de Director Supremo. Como dice la propia historia, es un dictador, en el buen sentido de la palabra, no estamos hablando de un tirano. El concepto de tirano y de dictador hay que entenderlo en la época. O'Higgins en Chile también fue dictador, San Martín también fue dictador, en términos, ¿no?, de general supremo, al cual se le daba toda, ¿no?, esa dimensión. Es decir, se le da el título por primera vez de libertador de Venezuela. Tras esa gran campaña admirable, y cuando llega a Caracas, ¿no?, momento álgido también, se le da el título de libertador de Venezuela. Bien, en el caso de Chávez, él gana elecciones y es reelecto. Es otra condición, es otra historia, es otro momento, es otra reivindicación. Por tanto, es una contracción de polos opuestos desde el punto de vista también de los contextos que tocan vivir. Pero vamos a los elementos comunes que me interesa destacar. Primero, yo creo que está aquí, y lo dice el presidente Chávez, amor a la patria. Yo creo que eso diferencia fundamentalmente el concepto del pensamiento grande, del gran pensamiento latinoamericano, del gran pensamiento emancipador hasta día de hoy. Muchas veces he tenido, me van a permitir un ejemplo, alumnos que vienen de Panamá y que vienen a hacer su tesis, digo de Panamá porque es el caso específico, ¿no?, y que al cabo de 6 meses me dice, me quiero volver a Panamá, ahí está mi sitio. No, oye, pero si tú has venido a terminar la tesis, termina la tesis. Ah, dice, no aguanto esto. Mi patria es Panamá y es América Latina. Digo, bueno, pues que Panamá no es nada, chico. No, es decir, aquí tienes el Corte Inglés, no, aquí tienes el Bernabéu, no, tienes el Nou Camp. O sea, ¿qué haces yéndote tú, no, a Panamá? Es el país más frío de América Latina, ¿no? Con el aire acondicionado que lo tienen más que en Venezuela, que ya decir, ¿no? Por lo tanto, ese concepto de arraigo a las necesidades de la lucha de su país, y eso uno lo nota en quienes curiosamente van a cumplir y tienen ese factor del concepto del amor a la patria grande, también a la patria chica, a su pueblo, ¿no?, a su espacio de vida, pero ese concepto de la patria grande, ese concepto que hace al hombre vinculado a su tierra, a su historia, a su proceso, que quiere a su gente, que no busca votos, que tiene proyecto, que tiene perspectiva, que lo hace en definitiva como luchas ejemplares. Por tanto, ese amor a la patria es lo primero que une. Evidentemente, el amor a la patria desde el proceso de emancipación de lo que era, ¿no?, la colonización y por tanto la creación del país como tal, un país que tampoco lo quería para Venezuela, sino la Gran América, que Martí después hablará como nuestra América, ¿no?, a finales del siglo XIX, ese gran libertador, ¿no?, que lo fue de Cuba, ¿no?, ese pensamiento también emancipador. Por tanto, ese amor a la patria, ese concepto de una América Latina unida, y aquí van a venir cosas
que uno dirá, uy, ¿y por qué? El concepto de unidad latinoamericana. Sí, el concepto de unidad latinoamericana de la CELAC no es el concepto que mantiene, si ustedes quieren, Bolívar, no, en el Congreso Anfitriónico de Panamá. Es otra dinámica distinta. Y vamos a explicar por qué. Porque los une son dos cosas que sí están presentes en el siglo XIX y en el siglo XX de América Latina, no así en Europa. El antiimperialismo. El concepto antiimperialismo está en el pensamiento emancipador de América Latina. Y ahí es donde uno puede entender esa frase de Bolívar que los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagar a América Latina, Bien, ¿por qué? Y vamos a explicar por qué en el ámbito de la visión estratégica de los Estados Unidos en 1810, 1812, sobre todo porque ya en esa época había un señor que se llamaba Monroe, que era secretario de Estado, y que en definitiva era con quien conversaban los libertadores en Estados Unidos para conseguir apoyo de armas y de reconocimiento de la Primera República. Y no solamente de Venezuela en este caso, sino de América Latina. Concepto que es posterior, o sea, estamos hablando de Hispanoamérica, Iberoamérica, bien, hay gustos para todos. Por tanto, antiimperialismo que tiene que ver con una visión estratégica de Estados Unidos y su papel en el continente. Y eso une a Chávez y a Bolívar. El problema que se enfrentó Bolívar, y lo dice, Estados Unidos no nos va a reconocer nunca, y de hecho fue así, no los reconoció nunca. Y de hecho, cuando necesitó dinero, los Estados Unidos y Monroe le contestaba con cartas al cual envió su hermano a hablar con él. El imperialismo lo que hizo después es, entre otras cosas, desprestigiar al hermano de Bolívar, que había ido fundamentalmente a negociar, y el criterio es que cuando venía de vuelta, porque deja al resto de la delegación en Estados Unidos hablando, y él lo que hace es volverse, lo que pasa es que naufragia el barco, ¿no? Y muere el hermano de Bolívar, con lo cual nunca el resto, digamos, es especulación. Algunos dicen que evidentemente igual que se cayó el avión que tenía Omar Torrijos, igual que el avión que se cayó con Roldós, igual que el Maine en el caso de Cuba, es decir, hicieron lo posible porque el hermano de Bolívar no llegara a contar lo que pasaba. Visión estratégica de Estados Unidos, ¿por qué? Porque tenía claro cuál quería su papel en el continente. Y eso es lo que une. Por una parte, lo que estaba buscando Estados Unidos era no reconocer a América Latina, no reconocer la independencia de esos países, pero curiosamente mandaba procónsules para que esas juntas de gobierno sí pudieran conversar con ellos. O sea, lo que suele hacer habitualmente, es decir, desde Madison, porque recuerden ustedes que estamos hablando del gobierno de Madison, Estados Unidos, o sea, evidentemente lo ha hecho siempre. No nos vamos a detener en esto. Pero su papel en el continente siempre ha sido de ese criterio. Estados Unidos, por ejemplo, negoció con Francia, ¿no?, para evitar que Gran Bretaña pudiera apoyar. Cuando no le interesó, estuvo con Gran Bretaña y no apoyó a Francia, es decir, entre otras cosas, porque tenemos desde ese punto de vista también una política de ese divide y vencerás. Por tanto, el imperialismo norteamericano, que es parte de la propia condición de la emancipación del pensamiento latinoamericano, no es patrimonio de la izquierda latinoamericana, es patrimonio de ese nacionalismo, en el buen sentido de la palabra nacionalismo. Yo sé que lo digo en un país en que el nacionalismo tiene contextos muy específicos. En América Latina el nacionalismo tiene visiones distintas del concepto de nación, ese concepto de nación, de identidad, que hace por tanto a esa lógica política, evidentemente, digamos, ese nacionalismo antiimperialista es lo que define básicamente, ¿no?, esa estructura frente a los Estados Unidos. Y no es patrimonio de la izquierda. También lo ha sido de las clases dominantes latinoamericanas nacionalistas. Ha habido una burguesía nacional, lo que pasa es que habitualmente ha sido derrotada. O sea, la burguesía nacional latinoamericana, no da tiempo para explicarlo, ha sido derrotada. Siempre, desde el siglo XIX. Y de hecho fue derrotado Simón Bolívar, desde el punto de vista de su significado histórico, en términos de lo que implicaba ese gran cambio. La burguesía latinoamericana nacionalista, masona, y sobre todo articulada en lo que era una visión horizontal del proceso político y articuladora de una posible burguesía democrática, salvo en el caso único
que es extraordinario, que fue la Revolución Mexicana en 1910, en el resto lo que hubo fue una vía oligárquica de desarrollo del capitalismo en América Latina, afincado con el control de los Estados Unidos. Y eso une, por tanto, las luchas de liberación en América Latina. Por una parte, la necesidad de luchar contra la colonia, buscar apoyo y ayuda, ayuda y apoyo que curiosamente los grandes países, los grandes imperios de la época tampoco se lo dieron. Se lo dieron con interés para abrir el comercio y controlar. Ahí ese es el inicio de la deuda externa en América Latina. Las guerras de independencia. Aquel elemento que hacen, por tanto, ¿no?, que hubiera ya desde el inicio, ¿no?, ese factor, si ustedes quieren, de hipoteca. Se hipotecaron en cierta medida las repúblicas en el ámbito de la necesidad de controlar y ejercer la posibilidad de tener armas y dinero para armas para liberar los territorios. Por eso Bolívar también dejó gran parte de su fortuna ahí. La gran diferencia. Muchos de los mantuanos, muchos de los criollos que lucharon en la independencia dieron parte de su fortuna o dedicaron parte de su fortuna a la emancipación, a ese concepto de la patria grande, y eso los ennoblece desde el punto de vista, ¿no?, de ese concepto de país, de ese concepto de Estado. Por tanto, desde ese punto de vista hay que entender también que había otro hecho, y voy concluyendo, el elemento de España que enfrentó Bolívar. España, entre 1808 y 1812, invadida, según unos, ¿no?, por Francia, otros liberada por Francia, ¿no? El término es cosa de ver Goya, ¿no?, el principio, ¿no?, el elemento de los afrancesados, que también está en América. Por eso la historia, ¿no?, es un abanico que se abre, depende también de hasta dónde se abra y cómo se abra, uno lo interpreta o no lo deja de interpretar. Pero es cierto que ese elemento cuestionó también en esa dinámica la propia lucha de la independencia y radicalizó la independencia. Eso diferencia a Miranda, a Francisco de Miranda, de Bolívar. Más allá, ¿no?, más allá de toda la dinámica de enfrentamiento al final de la vida entre Bolívar, ¿no?, y Miranda, los que quieran seguir pueden seguir la historia, ¿no?, evidentemente las necesidades y las luchas eran otras. La primera república encabezada, la primera república venezolana, no la española, ¿no?, encabezada por Francisco de Miranda, recuerden ustedes que fue general de la Revolución Francesa, mariscal de la Revolución Francesa, el único mariscal de la Revolución, ¿no?, amigo de Saint-Just, de Robespierre, ¿no?, los grandes líderes que constituyeron la Revolución Francesa. Si ustedes van al Arco del Triunfo, lo ven ahí, ¿no? Francisco de Miranda, amante de Catalina la Grande, buscó dinero por todos los sitios, ¿no?, con la idea de hacer la emancipación.